Hoy vamos a sumergirnos en una historia increíble, de verdad. La de una nación que en plena guerra, invadida, sin rey, en medio de todo ese caos, se para a escribir uno de los documentos más revolucionarios y avanzados de su tiempo. Es una historia fascinante. Para entender lo que ocurrió en España, hay que empezar con esa pregunta. Porque claro, en 1808 esto no era una hipótesis para un debate, era una crisis muy real, una crisis absoluta. Este va a ser nuestro recorrido. Empezamos con la crisis que lo desató todo, claro. Luego veremos cómo el pueblo, la gente, reclama el poder. Seguiremos con la tremenda batalla de ideas que hubo y que acabó en una constitución pionera, para terminar con el sorprendente legado que dejó. Venga, pues vamos a situarnos. Estamos en el año 1808. Los ejércitos de Napoleón han entrado en la península y el país es un auténtico caos. Pero lo peor, el golpe de gracia todavía estaba por llegar. Es que esta metáfora lo clava. No hay mejor forma de describirlo. Napoleón, que era muy astuto, se las apaña para obligar al rey Carlos IV y a su hijo, el heredero Fernando VII, a abdicar, a renunciar al trono. Y lo hacen en Bayona. De un día para otro, España se queda sin monarca. El trono está vacío, hay un vacío de poder total. Y aquí es donde la historia da un giro que es una pasada. Si no hay rey, ¿quién manda? ¿Quién toma las riendas? Pues el propio pueblo. La soberanía, ese poder que antes era solo del monarca, ahora la gente la reclama para sí misma, para poder defenderse. Ojo, porque este proceso no vino de arriba abajo, ¿eh? Fue justo al revés. Surgió de la gente, de forma casi espontánea. Primero, se crean juntas locales de defensa por todas partes. Luego, estas se coordinan en una Junta Suprema Central, que asume el poder en nombre del rey ausente. Y su decisión más importante, la que lo cambia todo, es convocar unas Cortes, una especie de Parlamento Nacional, en el único gran bastión que quedaba libre de franceses, Cádiz. Claro, cuando las Cortes por fin se reúnen en septiembre de 1810, allí no solo se habla de la guerra. Enseguida se desata una auténtica batalla de ideas sobre el futuro del país. Ya no era suficiente con echar a los franceses. La pregunta era, ¿y después qué? ¿Qué tipo de España queremos construir? Y en Cádiz básicamente chocaron tres formas de ver el mundo que no tenían nada que ver entre sí. Por un lado, los absolutistas, que querían que todo volviera a ser como antes, con el rey mandando en todo. En el medio, los reformistas, que buscaban una solución intermedia. Y luego estaban los liberales, que eran el grupo más rompedor, y que defendían una idea que para la época era una auténtica locura. Su idea era simple, pero a la vez demoledora. El poder no viene de Dios y se lo da un rey. El poder viene del pueblo. La soberanía, la capacidad de gobernar, reside en la nación, y por nación se referían al conjunto de todos los ciudadanos. Pues bien, contra todo pronóstico, esta fue la idea que acabó triunfando en los debates de Cádiz. Y con esa idea como piedra angular, como cimiento, las Cortes se pusieron a trabajar en lo que sería la primera constitución de la historia de España. Un intento de plasmar toda esa revolución de ideas en un documento legal, en papel. Se la conoce como la Pepa. Un apodo muy famoso y cariñoso, simplemente porque se promulgó un 19 de marzo, que es el día de San José. ¡Viva la Pepa! Y fijaos en este número, 384 artículos. ¡384! Esto nos da una idea de que no era una simple declaración de intenciones. No, era un manual de instrucciones súper detallado para construir un Estado moderno desde los cimientos, rediseñando cada aspecto de la vida política y social del país. Este es el corazón de la Constitución, el artículo 1, por así decirlo, la soberanía nacional. Esto era dinamitar siglos de monarquía absoluta. El poder ya no caía del cielo sobre una persona, ahora nacía del conjunto de los ciudadanos, un cambio brutal. Y para asegurarse de que nadie nunca más acumulase todo el poder, se estableció la famosa división de poderes. El poder de hacer las leyes, el legislativo, para las Cortes, el de aplicarlas, el ejecutivo, para el rey y su gobierno. Se acabó aquello de «el Estado soy yo». Y esto, a nivel social, fue un auténtico terremoto. Se terminaron los privilegios por haber nacido en una familia u otra. La ley, por primera vez en la historia, iba a ser la misma para un noble que para un campesino o un comerciante. Era el fin de la sociedad estamental del antiguo régimen. Pero es que había mucho más. Se pasaba de ser súbditos a ser ciudadanos con derechos. Se reconocía la libertad de imprenta, la inviolabilidad del domicilio y algo muy importante, definía a la nación como la reunión de los españoles de ambos hemisferios, incluyendo por primera vez de forma explícita a los territorios de América en el proyecto de nación. Muy bien, se ha ganado la guerra, se ha escrito la Constitución. ¿Qué pasó entonces?
¿Consiguió este documento transformar España de la noche a la mañana? Pues la realidad, como casi siempre, fue mucho más complicada. Al terminar la guerra contra los franceses, la sensación era de euforia. Se había vencido al invasor y a la vez se había creado un proyecto de país moderno, liberal, esperanzador. Parecía de verdad el comienzo de una nueva era para España. Pero entonces llegó la trágica ironía de esta historia. Fernando VII, al que llamaban el Deseado, el rey en cuyo nombre se había luchado y se había hecho la Constitución, volvió a España en 1814. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Abolir la Constitución y restaurar el absolutismo más puro y duro. Fue una traición en toda regla a todo por lo que el pueblo había luchado. Así que sí, su vida oficial fue cortísima, pero su sombra, su influencia, fue increíblemente larga. Aunque en España fue eliminada, la Pepa se convirtió en un mito, en un símbolo de libertad por toda Europa y también en América. Inspiró otras revoluciones y para los liberales españoles se transformó en su gran objetivo a recuperar durante todo el siglo XIX. Y todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? La historia de la Constitución de Cádiz nos enseña que, aunque puedas derogar una ley, aunque disuelvas un parlamento a la fuerza, las ideas que lo inspiraron, una vez que se han puesto por escrito, adquieren vida propia y son mucho, mucho más difíciles de matar.